Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que les pido por favor que me acompañen con sus Biblias a Hechos capítulo 17, versículos 17 y 18. Hechos capítulo 17, versículos 17 y 18. Dice la palabra así. Así que discutía en la sinagoga, está hablando del apóstol Pablo, con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él, con Pablo, algunos de los filósofos dice la Biblia, filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrerío o palabrero? Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Fíjense cómo dice aquí, disputaba el apóstol Pablo con filósofos, epicúreos y estoicos. No vamos a explicar mucho al respecto, pero tiene que ver con personas que tenían una filosofía. Recuerde que la filosofía es un sistema de pensamiento que te hace vivir conforme a ese sistema de pensamiento. Según el sistema de pensamiento que tengas, es la manera en la que tú vives. Así es que estos filósofos que hablaban o que enseñaban una manera de pensar para que manifestara una manera de vivir, dice la escritura, eran de dos tipos: los epicúreos, que tenían que ver con los sentidos, los que hablaban filosofía referente a los sentidos, al placer, a disfrutar la vida de acuerdo a los sentidos, y los estoicos, que hablaban acerca del razonamiento, es decir, también de manera carnal, pero todo de manera racional, es decir, meditado, pensado, pero humanamente hablando. Y el apóstol Pablo les enseñaba y predicaba la palabra. Y estos filósofos decían acerca de lo que predicaba Pablo. Recuerden, Pablo predicaba el evangelio. Y dice la escritura que decían ellos, que son estas palabras. Parece que este es un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y su resurrección. Y desafortunadamente hoy en día muchos cristianos, cuando se predica el evangelio, parecen ser como los epicúreos y los estoicos, que si no es a través de los sentidos y si no es a través de la razón, no entienden el evangelio. Y aquellos que predicamos el evangelio y que predicamos a Cristo y el poder de Cristo y el nuevo nacimiento y la resurrección y la vida nueva, la vida abundante de Cristo, y vivir en lo mejor de Dios y vivir en la abundancia de gracia y de la justicia y reinar en vida, como dice la palabra, y teniendo una esperanza viva que el Señor Jesucristo viene por nosotros, por su iglesia. Tal parece que muchos creyentes cristianos nacidos de nuevo, no sé qué ha pasado en sus mentes o qué sistema de pensamientos han establecido en sus vidas o han permitido que les sean establecidos en sus mentes y en sus corazones, porque estas palabras les parecen completamente extrañas, completamente locura. Recuerden que el evangelio es locura para los incrédulos, pero hoy en día no solo el amor de muchos se ha enfriado, no solo la fe ha faltado, sino que la verdadera palabra del evangelio, que es poder de Dios y sabiduría de Dios, que es Cristo, les parece locura a los mismos cristianos, les parece locura a los mismos creyentes. Y muchas veces cuando los cristianos oyen estas palabras, creen que estas palabras son palabrería, es decir, que está muy elevado, porque mi manera de vivir es otra, porque mi manera de conducirme es otra, porque mi manera de pensar es otra, porque son cosas que se dicen, pero es como si fueran fábulas que el mismo creyente no ha vivido, nunca ha vivido y tampoco tiene aspiraciones por vivir. En otras palabras, muchos creyentes no tienen la aspiración de vivir en la vida abundante de Cristo y en lo mejor de Dios, porque no creen correctamente, porque no entienden, porque no conocen la verdad.
Este mundo es un mundo que ha causado tinieblas, esclavitud, y los mismos creyentes viven bajo esa esclavitud, pero solo la verdad, solo el conocimiento de la verdad tiene el poder de traer libertad a las personas. Y los creyentes ya son libres en su espíritu. Los creyentes nacidos de nuevo tienen un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, de tal manera que deben de aspirar a vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Es muy importante que nosotros podamos entender estas cosas, porque no debemos permitir que la maldad, la religiosidad, lo común, lo carnal, las filosofías que tienen que ver con el raciocinio o con los sentidos, embarguen, llenen nuestras vidas. Debemos evitar a toda costa que este tipo de cosas nos dejen convictos, sean las que abunden en nuestras vidas, pero por el contrario, la palabra de Cristo, el verdadero evangelio que predicaba Pablo, que decía, del cual no me avergüenzo, porque es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es el que debe embargar nuestras vidas, es el que debe abundar en nuestras vidas, es el Espíritu de Dios y la palabra los que deben guiar nuestras vidas en todo momento. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, vamos a ir, por favor, acompáñeme a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, y seguramente usted sabe que este capítulo habla acerca del hombre y su mujer, de Adán y su mujer. Dice así. Y también habla de algo muy interesante, que es la serpiente. Dice, versículo 1 del capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y ésta dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor que estaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor y Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Bien, aquí podemos ver algunas cosas muy importantes, porque estamos hablando de las filosofías que tienen que ver con las tradiciones de los hombres, con los rudimentos de este mundo, que se han encarnado, que se han metido, establecido, han conquistado la mente de las personas, pero sobre todo la mente de los creyentes. Y vemos por el otro lado una filosofía que predicaba Pablo, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Cristo. Dios nunca tuvo la intención de que hubiera filosofías cristianas tales como qué es lo que piensan los bautistas, qué es lo que piensan los metodistas, qué es lo que piensan los pentecostales, qué es lo que piensan los presbiterianos, qué es lo que piensan las asambleas de Dios, porque cada quien ha establecido su propia sistema de pensamiento, y Dios no nos llamó para que viviéramos de esta manera, sino que Dios en su corazón estableció una sola verdad, que es su verdad poderosa, que es en Cristo Jesús para nuestro tiempo, la verdad que nosotros tenemos que escuchar, la verdad que nosotros tenemos que conocer y aprender.
la verdad que nosotros tenemos que permitir que sea establecida en nuestras vidas para que sea la filosofía de Cristo y que sea nuestra manera de vivir. Así es que aquí vemos al hombre y a la mujer. Antes de que el hombre y la mujer comieran del fruto prohibido, déjeme le digo algo muy importante. Dios creó al hombre, varón, y después creó a la mujer, es decir, de la costilla, dice la escritura, del hombre formó a la mujer. Y Dios le dijo al hombre, a Adán, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero de todos los árboles del fruto puedes comer. En medio del huerto había un árbol que era el árbol de la vida. De todos los miles de árboles puedes comer, pero no puedes comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La mujer fue creada después. Así es que la mujer, literalmente o de manera práctica, les puedo decir que no escuchó de Dios decir estas palabras. Adán las escuchó de Dios, Dios se las dijo audiblemente o de alguna manera se las dijo, pero está escrito que Dios le dijo al hombre. Es decir, cuando Dios declaró esta importante mandamiento, por decirlo así, la mujer no existía. Después la mujer fue creada. Ahora, ambos vivían llenos de Dios. Ambos tenían la naturaleza espiritual en su ser. Ambos estaban rodeados de la presencia de Dios. Así es que ¿quién dice que la mujer, como recibió el mandamiento de segunda mano, pues siempre que se recibe de segunda mano uno puede quedar vulnerable, es decir, a poder entender perfecta y correctamente la enseñanza, el mandamiento, la palabra? Pero en un mundo caído yo podría entender que esto es así. Es decir, yo lo aprendo de primera mano y si yo lo enseño, seguramente los que van a aprender de segunda mano no lo van a poder entender y aprender como yo lo aprendí de primera mano. En un mundo caído donde somos imperfectos, podríamos decir que esto es posible que suceda. Pero no en Adán y su mujer. Era imposible que la mujer no hubiera entendido correctamente el mandamiento de Dios. Porque ambos estaban llenos de Dios, ambos tenían el Espíritu de Dios en su vida, el Espíritu de Dios los guiaba, así es que ellos eran perfectos. No había posibilidad de que la mujer no hubiera entendido el mandamiento. La mujer conocía y sabía el mandamiento. Ahora, es importante que entendamos que el hombre y la mujer no son iguales en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de comportarse, en el proyecto de vida en la tierra. Por eso, cuando Dios dijo que el hombre necesitaba ayuda, creó a la mujer. En Cristo todos somos iguales. Pero la mujer sigue teniendo sus propias características diferentes a las características del hombre. Es muy importante que entendamos esto. Desafortunadamente, en un mundo como en el que vivimos, queriendo darse los mismos derechos y la misma equidad en todas las cosas al hombre y a la mujer, vemos entonces que los hombres están ocupando lugares que las mujeres deberían de ocupar y las mujeres queriendo ocupar lugares que solo los hombres deben de ocupar. Pero bueno, no es el tema de ahorita, pero lo que quiero decirles es que el diablo vino con engaños. El diablo no tenía ningún poder para forzar a la mujer. El diablo no tenía otra cosa sino intentar engañar a la mujer. Así es que el arma que utilizó Satanás, la serpiente, fue el engaño. Y aunque después vemos que el hombre cayó y le cedió y le otorgó la autoridad que Dios le había dado al hombre, el hombre se la cedió al diablo, a la serpiente, porque dice Romanos
6:16, que aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien. Es decir, entonces Adán y la mujer se sujetaron a la serpiente y le obedecieron de tal manera que entonces ellos quedaron sujetos. Se sujetaron por voluntad propia ante la serpiente y se dieron la autoridad y sus derechos que Dios les había dado. Pero Cristo Jesús vino a redimir todas las cosas. Cristo Jesús, dice la Escritura, que venció en el Calvario al diablo, a las autoridades, a las potestades de las tinieblas, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en el Calvario, en la cruz. Así es que el diablo ahorita no tiene ningún poder excepto el engaño, y cuando engaña y las personas son engañadas, son las personas que le ceden la autoridad y el poder al diablo. Y con el diablo todas las cosas, la pobreza, la escasez no tiene ninguna autoridad y poder, pero son las personas que le dan la autoridad y el poder a la escasez y a la pobreza para que operen sus vidas. La enfermedad no tiene ninguna autoridad ni poder sobre el creyente, porque Cristo nos redimió de la enfermedad y del dolor, pero solo la enfermedad puede gobernar o vivir o molestar la vida de los creyentes cuando los creyentes creen en la enfermedad y se sujetan a la enfermedad para obedecerle en sus síntomas, en sus hechos, en sus sufrimientos. Y el dolor y la tristeza y la depresión, todas estas cosas no tienen poder. El diablo utiliza todas estas cosas como engaños para seducir y atrapar a los hombres. Así es que no hay otra arma que el diablo utilice sino solo el engaño. Ahora, así es que la serpiente, ¿qué hizo? Quiso engañar, y lo primero que hizo, lo hizo no con su apariencia, aunque tenía una apariencia sutil, engañadora, pero no era suficiente. ¿Qué fue lo que usó la serpiente? Palabras. Así es que el engaño siempre viene por palabras, así como la fe y la verdad vienen por palabras. El engaño viene por palabras. Y así es que la serpiente utilizó palabras. Y esas palabras tenían un sentido: atacar la palabra de Dios. Si la mujer hubiera dicho: serpiente, la palabra dice esto, Dios dijo y se acabó, la serpiente hubiera huido, no hubiera sucedido nada en contra de la mujer y del hombre. Pero la serpiente engañó, la serpiente utilizó palabras, atacó la palabra de Dios, y la mujer entonces, con duda, la mujer con el engaño que recibió de la serpiente, del diablo, entonces dudó de la palabra. Y cuando le presentó el fruto, dice la mujer, era codiciable. Entonces la mujer, por sus sentidos, se olvidó que ella estaba plena y satisfecha de todas las cosas, porque ella era plena en Dios, así como el hombre. Así es que el engaño que ella abrazó causó que ella se sintiera insatisfecha y codiciara la fruta, el fruto prohibido. Así que antes de que la palabra cause decepción en la vida del creyente, la palabra debemos entender que es verdadera y que Dios es el mismo ayer y hoy y siempre, y Dios no se arrepiente de lo que ha dicho y es fiel a lo que ya dijo. De tal manera que cuando el creyente empieza a dudar la palabra porque no le va bien en la vida, porque sus experiencias no son las adecuadas y cree que es causa de la palabra o que cree que es causa de Dios, empieza entonces a cuestionar a Dios y empieza a encontrar, por el engaño que el diablo trae a la vida del creyente, que Satanás trae a la vida del creyente, el creyente empieza a encontrar infidelidad en la palabra. Aunque esta no exista, el creyente empieza a sentir que suceden estas cosas. Ahora, vamos a ir a Hebreos 11:15.
Hebreos 11:15. ¿Qué dice la escritura en Hebreos 11:15? Porque la mujer, lo que sucedió con ella es que abrazó, escuchó las palabras de la serpiente, que eran contrarias a la palabra de Dios, y las puso como algo a considerar, como algo a pensar. Está hablando aquí de Abraham en Hebreos 11:15 y dice: pues si Abraham y Sara hubieran estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero ellos anhelaban algo mejor, el don celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Por la fe, entonces, Abraham venció. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Y dice la escritura en Hebreos 11:15 que si Abraham hubiera pensado de dónde salió, hubiera tenido tiempo de regresar y no se hubiera cumplido el propósito de Dios en su vida. Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió con mano poderosa de Egipto, pero ellos no conocían a Dios, ellos no creían en Dios y siempre estuvieron pensando en Egipto. Por eso ellos naufragaron en la fe, por eso ellos fueron rebeldes e incrédulos y por eso ellos no pudieron entrar en la tierra de promesa. Así es que nuestro sistema de pensamiento tiene que estar basado en la palabra del Señor y no en nuestro pasado. Por eso tenemos que entender el poder del perdón, porque no debemos de vivir de las glorias ni de los errores del pasado. Por eso debemos entender que todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero es muy importante que no prestemos nuestra mente y nuestro corazón a otro sistema de pensamientos. Pero tampoco pensemos que de la manera en la que estamos pensando es en la manera en la que estamos viviendo y esa es la manera que Dios nos llamó a vivir. Porque lo que debemos hacer es de examinar nuestra manera de vivir para que entonces podamos evaluar si nuestro sistema de pensamiento en cada una de las áreas de nuestra vida es el correcto. Y si no, tenemos tiempo para tomar la palabra y permitirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar. Porque entonces nuestra manera de vivir nunca va a cambiar. Así es que cada quien puede dimensionar o diferenciar su vida. El área emocional, el área financiera, el área del ministerio, el área de la prosperidad, el área del servicio a otros, no sé. Puede dividir en 5 áreas, en 10 áreas su vida y entonces identificar que cada una de esas áreas de su vida, cómo Cristo nos llamó a vivir en éxito. Por ejemplo, vamos a leer Corintios, acompáñenme por favor a leer 2 de Corintios, capítulo 4, porque el apóstol Pablo tenía una filosofía, tenía una manera de pensar extraordinaria. Porque si alguien sufrió por el evangelio fue el apóstol Pablo. Y él decía, regocíjate. Y él siempre decía bendición y bondad. Y él siempre estaba alegre. Él padeció. Y él era un ser humano. Pero él no se dobló. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Escuché un testimonio dos testimonios de una persona que estaba muy triste porque fue a escuchar a un predicador muy importante y las personas que estaban delante de él estaban hable y tomando fotos y susurrando y entonces no pudo escuchar correctamente, no pudo entender correctamente la palabra del predicador. Y entonces estaba muy enojado porque dijo, el diablo vino y me quitó, me robó lo que aquel predicador quiso enseñarme. Y estaba triste, enojado, compungido porque no pudo alcanzar lo que él esperaba.
pero nunca pensó en cambiarse de lugar. Y por otro lado, al mismo tiempo, en el testimonio que escuché, una persona casada que había estado casada por 50 años con su mujer falleció. Y cuando se habló con la persona para ver cómo se sentía, cómo estaba, para que hubiera consolación en aquel viudo que recién había fallecido su esposa, aquel hombre estaba dándole gloria a Dios y gracias a Dios, lleno de gratitud por el tiempo que le permitió que el esposo hubiera estado con él, y estaba contento y glorioso por el momento y por el tiempo y porque sabía dónde su esposa estaba ahora, con Cristo. Estaba contento, rebosando de gozo. Entonces fíjese, un hombre que falleció su esposa estaba contento y alegre, y por otro lado un hombre que no pudo escuchar bien la palabra porque unos estaban platicando enfrente de él, estaba enojado y triste. ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan? Por la manera de pensar. Mire, entonces vamos a ver lo que dice la Escritura en Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 4 dice: porque esta leve tribulación, capítulo 17, momentánea, produce en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es como aquel que le dicen: te vas a morir porque tienes una enfermedad terminal, en 6 meses te vas a morir, en 3 meses te vas a morir. ¿Cuántas personas que reciben este dicho, dictamen de un doctor estarían contentas? Pero hay quien podría estar contento y decir: gloria a Dios, mi vida, si esto sucede, mi vida va a llegar a su fin en este momento de sufrimiento, y voy a estar para siempre con mi Cristo. ¡Aleluya! De hecho, hay muchos creyentes que cantan una canción que dice: cuando allá se pase lista, o cuando la trompeta suene en el día final. No sé si serán cantos cristianos o serán apócrifos, como que algunos dicen. O cuando hablan de cuando el Señor me llame a su presencia, me alegraré, le cantaré. Hay un canto que cantamos que es cuán grande es Él. Dice: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Pero el doctor les dice: te vas a morir, y empiezan a llorar, y empieza el temor, y empieza... ¿Pero cómo? Pues entonces hay gloria para estar con Cristo en una eternidad con Él después de haber resucitado, ¿o no? ¿Por qué? Porque la manera de pensar está en la mente y en el corazón, fundada por la palabra. Y entonces, cuando la boca habla, la boca confiesa lo que se cree en el corazón. Y si yo hablo de la gloria de la vida eterna y de la esperanza que tenemos en Cristo, y esa es una convicción en mi corazón, la muerte para mí no significa nada. Y dice la Escritura: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero aquel que solo habla con su boca, pero no cree en el corazón, y su sistema de pensamiento es temor, miedo, cuando le dicen que se va a morir, o cuando ve la muerte de cerca, o cuando empieza a rondar en este mundo acerca del sufrimiento de la muerte, empiezan a entrar en temor y en temblor. Aquel que piensa en temor y en temblor y no se toma de la palabra y no fortalece su vida en la palabra, entonces algo no está sucediendo de acuerdo a la palabra de Dios en su vida. Mire cómo dice Corintios, 2 Corintios 11, versículo 22. Vamos a ir al mismo Corintios, pero ahora al capítulo 11. Y fíjese lo que dice Pablo. Dice: ellos son hebreos, yo también.
¿Son israelitas? Yo también. Dice, ¿son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De hecho, Pablo está describiendo aquí, no en peligros de muerte, porque quedó náufrago algunas veces, pero enfrentó la muerte, es decir, Pablo murió. Hay una probabilidad muy alta en que Pablo haya muerto y Pablo resucitó. Por eso él habla que si no sabe si en la carne o en el espíritu, él no lo sabe, pero ascendió al tercer cielo. Dice, conozco una persona que fue al tercer cielo. Está hablando de sí mismo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Ahí fue cuando el apóstol Pablo murió. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros por ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y el apóstol Pablo decía, me glorío en mi debilidad, porque el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que es muy importante que podamos entender qué sistema de pensamiento tenemos en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque viene tribulación, viene adversidad, y los creyentes fracasan y caen. Entra tristeza, entra condenación, entra culpa, entra infortunio, y tal parece que esto es parte de la rutina diaria del creyente, cuando Dios no nos llamó a vivir así. Cuando todas las cosas de este mundo son temporales, cuando los conflictos son temporales, no son eternos. Pero no significa que tengamos que vivir por los conflictos cuando nosotros mismos nos metemos en ellos. Pero cuando predicamos el evangelio o cualquier tipo de conflicto que el hombre o la mujer puedan experimentar, necesitamos afirmar nuestra manera de pensar. Renovados en vuestra manera de pensar para vivir transformados por el Espíritu y la palabra. Cambia tu manera de pensar a la manera de pensar de Cristo, para que tu manera de vivir cambie. Y entonces hay adversidad, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese es un sistema de pensamiento. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobreviene ningún mal, ni plaga toca tu morada. Esa es una manera de pensar. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, solo en ti confío, pues tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Esa es una manera de pensar gloriosa en Cristo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno. Esa es una manera de pensar de acuerdo a la victoria que Cristo Jesús nos ha dado. No temo mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. No se trata de mí, se trata de lo que Cristo hizo por mí y de que Cristo mora en mí, y el poder de la palabra y el poder del Espíritu de resurrección de Cristo que mora en mí me asiste, me consuela, me fortalece, me defiende. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el Salmo 121 no dice... Dice, el Señor te guardará de todo mal, Él guarda tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Es decir,
ya. No es cuando mañana clames que suceda, es ya. Desde que tú lo creíste, el Señor guarda tu salida y tu entrada. Él es tu guardador. Pero esa es una manera de pensar. Y sobre todo es que las cosas a las que hemos sido llamados son cosas espirituales, son cosas eternas, no son cosas temporales que suceden en este mundo. Pero definitivamente tenemos un propósito en este mundo y no debemos desechar el llamamiento de Dios. Y nuestro propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios, es vivir a la manera de Dios, en lo mejor de Dios, para reinar en vida. Cuando recibimos, cuando abundamos, cuando el sistema de pensamiento que nos asiste, cuando la filosofía que penetra nuestra mente y nuestros tuétanos es la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.